23. Trastornos de la marcha del equilibrio y caídas. Prevalencia, morbilidad y mortalidad. Los trastornos de la marcha y el equilibrio son comunes en los ancianos y contribuyen al riesgo de caídas y lesiones. Se han descrito trastornos de la marcha en 15% de los individuos de más de 65 años. Hacia los 80 años de edad, una persona de cada 4 utilizará un dispositivo mecánico para auxiliarse en la ambulación. Entre los que tienen 85 años o más, la prevalencia de anormalidades en la marcha se acerca a 40%. En estudios epidemiológicos, constantemente se identifican los trastornos de la marcha como un factor de riesgo importante para caídas y lesiones. Anatomía y fisiología. La marcha erguida bípeda depende de la integración exitosa del control postural y la locomoción. Estas funciones se distribuyen en regiones amplias del sistema nervioso central. La biomecánica de la marcha bípeda es compleja y es fácil que su desempeño se deteriore por alguna deficiencia neurológica a cualquier nivel. Los centros de mando y control en el tronco encefálico, el cerebelo y el cerebro anterior modifican la acción de los generadores de la pauta raquídea para favorecer el dar pasos. Si bien se puede obtener una forma de locomoción fingida en animales cuadrúpedos tras la sección medular transversal, esta capacidad es limitada en los primates. La generación de pasos en estos depende de los centros locomotores que se encuentran en el techo de la protuberancia anular, el mesencéfalo y la región subtalámica. Ocurren sinergismos locomotores a través de la formación reticular y las vías descendentes en la médula espinal ventromedial. El control cerebral proporciona un objetivo y propósito a la marcha e interviene evitando obstáculos y adaptando los programas locomotores al contexto y a las condiciones del terreno. Para el control postural se requiere mantener el centro de la masa sobre la base de apoyo durante el ciclo de la marcha. Los ajustes posturales inconscientes mantienen el equilibrio en bipedestación. Se pueden medir respuestas de latencia prolongada en los músculos de la pierna, que comienzan 110 milisegundos después de una perturbación. El movimiento anterógrado del centro de la masa proporciona la fuerza propulsiva para dar pasos, pero la incapacidad para mantener el centro de la masa en los límites de la estabilidad causa caídas. No se ha definido bien el sustrato anatómico del equilibrio dinámico, pero el núcleo vestibular y el cerebelo medial contribuyen al control del equilibrio en los animales. Los pacientes con lesiones de estas estructuras tienen alteraciones en el equilibrio durante la bipedestación y la marcha. El equilibrio en la bipedestación depende de una información sensorial de calidad satisfactoria sobre la posición del centro del cuerpo con respecto al entorno, la superficie de apoyo y las fuerzas gravitatorias. La información sensitiva para el control postural es generada principalmente por el sistema visual, el sistema vestibular y los receptores propioceptivos en los huesos musculares y en las articulaciones. Por lo general se dispone de un beneficioso exceso de información aferente sensitiva, pero la pérdida de 2 de las 3 vías es suficiente para alterar el equilibrio de la bipedestación. Los trastornos del equilibrio en individuos de edad avanzada a veces se deben a múltiples lesiones en el sistema sensitivo y periférico, por ejemplo, pérdida visual, deficiencia vestibular, neuropatía periférica, que degradan de manera crítica la calidad de la información aferente que se requiere para la estabilidad del equilibrio. Los ancianos con daño cognitivo por enfermedades neurodegenerativas tienen una proclividad particular a caídas y lesiones. Cada vez hay más bibliografía sobre el uso de recursos de atención para manejar la marcha y el equilibrio. Por lo general, la marcha se considera inconsciente y automática, pero es probable que la capacidad de caminar mientras se atiende una tarea cognitiva, marcha con tarea doble, esté afectada en los ancianos. Los ancianos con deficiencias en la función ejecutiva podrían tener una dificultad particular para manejar los recursos de atención necesarios a fin de mantener el equilibrio dinámico cuando se distraen. Trastornos de la marcha. Los trastornos de la marcha pueden atribuirse a causas tanto neurológicas como no neurológicas, pero existe gran superposición. La marcha antiálgica se produce al evitar el dolor que acompaña a las actividades donde se carga peso y es frecuente en la osteoartritis. La simetría es una característica frecuente de los trastornos de la marcha por contracturas y otras deformidades ortopédicas. Las deficiencias visuales completan la lista de causas neurológicas más frecuentes de los trastornos de la marcha. Los trastornos neurológicos de la marcha son incapacitantes e igual de importantes de abordar. La heterogeneidad de los trastornos de la marcha observados en la práctica clínica refleja la amplia red de sistemas neurales implicados en esa tarea. La marcha es vulnerable a las enfermedades neurológicas a cualquier nivel.
Los trastornos de la marcha se han clasificado en forma descriptiva según las anomalías fisiológicas y biomecánicas. Un problema con esta estrategia es que muchas marchas defectuosas se parecen fundamentalmente. Esta superposición refleja tipos comunes de adaptación a la menor estabilidad del equilibrio y al desempeño decreciente. El trastorno de la marcha observado en la clínica debe considerarse producto de un déficit neurológico y una adaptación funcional. Las características distintivas de la marcha alterada a menudo quedan rebasadas por la respuesta de adaptación. Más adelante se resumen algunos de los patrones frecuentes de marcha anormal. Los trastornos de la marcha también pueden clasificarse por su etiología. Cuadro 23.1. Marcha cautelosa. Este término se usa para describir al paciente que camina con pasos cortos y centro de masa bajo, como si caminara sobre una superficie resbalosa. Este trastorno es frecuente e inespecífico. En esencia, es una adaptación a una amenaza postural percibida. Es probable que exista temor a caer. Este trastorno puede encontrarse en más de un tercio de los pacientes ancianos con trastornos de la marcha. La terapia física a menudo mejora la marcha al grado de que la observación de seguimiento a veces revela un trastorno subyacente más específico. Marcha con piernas rígidas. La marcha espástica se caracteriza por rigidez en las piernas, desequilibrio del tono muscular y tendencia a la circunducción y arrastre de los pies. El trastorno refleja afectación del comando corticoespinal e hiperactividad de los reflejos espinales. Es posible que el paciente camine con las puntas de los pies. En casos extremos, las piernas se cruzan por el aumento en el tono de los aductores, marcha en tijera. En la exploración física se encuentran signos de neurona motora superior. Los pies a menudo muestran una pauta de desgaste desigual en la parte externa. El problema puede ser de origen cerebral o espinal. La mielopatía por espondilosis cervical es una causa frecuente de marcha espástica o espástica atáxica en los ancianos. La enfermedad desmielinizante y los traumatismos son las principales causas de mielopatía en personas jóvenes. En caso de mielopatía progresiva crónica de causa desconocida, la valoración con pruebas de laboratorio e imágenes podría establecer el diagnóstico. Debe descartarse alguna lesión estructural, como un tumor o malformación vascular espinal, con las pruebas apropiadas. Los trastornos de la médula espinal se describen con detalle en el capítulo 434. En la espasticidad de origen cerebral es frecuente la asimetría, casi siempre hay afectación de las extremidades superiores y a menudo existe también disartria. Las causas frecuentes incluyen enfermedad vascular, apoplejía, esclerosis múltiple, enfermedad de neurona motora y lesión perinatal del sistema nervioso, parálisis cerebral. Otras marchas con las piernas rígidas incluyen distonía, capítulo 428, y síndrome de la persona rígida, capítulo 90. La distonía es un trastorno caracterizado por contracciones musculares sostenidas, lo que causa sacudidas repetitivas y postura anormal. A menudo tiene un origen genético. Los espasmos distónicos producen flexión plantar e inversión de los pies, en ocasiones con torsión del tronco. En el síndrome autoinmunitario de la persona rígida hay lordosis exagerada de la columna lumbar y activación excesiva de los músculos antagonistas, lo que limita el tronco y disminuye el movimiento de las extremidades. Esto causa una postura fija o acartonada. Parkinsonismo, bloqueo de la marcha y otros trastornos del movimiento. La enfermedad de Parkinson, capítulo 427, es frecuente y afecta al 1% de la población mayor de 55 años. La postura encorvada y arrastrar los pies durante la marcha son rasgos característicos y distintivos. En ocasiones los pacientes aceleran, festinan, la marcha, presentan retropulsión o tienden a girar el cuerpo en bloque. Las variaciones a cada paso de la marcha parkinsoniana también contribuyen al riesgo de caídas. La reposición de dopamina mejora la longitud de los pasos, el balanceo de los brazos, la velocidad para girarse y el comienzo de la marcha. Cada vez existe más evidencia demostrando que los déficits en los circuitos colinérgicos del núcleo pedúnculo-pontino y la corteza contribuyen al trastorno de la marcha en la enfermedad de Parkinson. En estudios preliminares se ha demostrado que los inhibidores de la colinesterasa como el donepezilo y la ribastigmina reducen considerablemente las variaciones de la marcha, la inestabilidad y la frecuencia de caídas, incluso en ausencia de deterioro cognitivo, quizá al mejorar la atención. El bloqueo de la marcha se define como la ausencia breve y episódica del avance anterógrado de los pies, no obstante la intención de caminar.
El bloqueo de la marcha puede ser desencadenado por acercarse a una entrada estrecha o a una multitud. Es posible superarlo con estímulos visuales y contribuye al riesgo de caídas. El bloqueo de la marcha ocurre en 26% de los pacientes con enfermedad de Parkinson con 5 años de evolución y al final se desarrolla en la mayoría de estos pacientes. En los pacientes que reciben tratamiento, un problema frecuente es el bloqueo de la marcha al final de la dosis, que mejora administrando con mayor frecuencia los dopaminérgicos o utilizando inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B como rasagilina o selegilina, capítulo 427. El bloqueo de la marcha es aún más frecuente en algunos de los trastornos neurodegenerativos relacionados con esta enfermedad, como la parálisis supranuclear progresiva, atrofia sistémica múltiple y la degeneración corticobasal. Estos pacientes a menudo se presentan con rigidez axial, inestabilidad postural y marcha con arrastre de los pies, aunque carecen del temblor típico en bamboleo de píldora de la enfermedad de Parkinson. La marcha de la parálisis supranuclear progresiva es típicamente más erguida que la postura encorvada de la enfermedad de Parkinson clásica y las caídas en el primer año también sugieren la posibilidad de parálisis supranuclear progresiva. Los trastornos del movimiento con hipercinesia también producen trastornos característicos y reconocibles en la marcha. En la enfermedad de Huntington, capítulo 428, la ocurrencia impredecible de movimientos crónicos da a la marcha una cualidad danzante. La disinesia tardía es la causa de muchos trastornos raros y estereotípicos de la marcha que se observan en pacientes con exposición crónica a antipsicóticos y otros fármacos antagonistas del receptor de 2 de dopamina. El temblor ortostático es un temblor de alta frecuencia y amplitud reducida que abarca principalmente las extremidades inferiores. Los pacientes a menudo manifiestan vacilación e inestabilidad de pie que mejora al sentarse o caminar. Las caídas son frecuentes. Muchas veces el temblor se aprecia únicamente al palpar las piernas mientras la persona permanece de pie. Trastorno frontal de la marcha, también denominado apraxia de la marcha, es frecuente entre los ancianos y tiene diversas causas. El término se usa para describir una marcha rígida y con arrastre de los pies, desequilibrio y otros signos de disfunción cerebral superior. Las manifestaciones típicas incluyen una base de apoyo amplia, pasos cortos, arrastrar los pies y dificultad para iniciar y dar vuelta. Muchos pacientes tienen dificultad para iniciar la marcha, lo que se ha caracterizado descriptivamente como síndrome de trabamiento del embrague o falla para iniciar la marcha. También se usa el término parkinsonismo corporal inferior para describir a estos pacientes. Por lo general, la fuerza se conserva y las personas son capaces de hacer movimientos de pasos cuando no están de pie y mantener el equilibrio al mismo tiempo. Este trastorno se considera más un trastorno del control motor en un nivel superior, a diferencia de la apraxia. Capítulo 26, si bien en las publicaciones médicas aún persiste el término marcha apráxica. La causa más común de marcha frontal es una vasculopatía, sobre todo enfermedad de vasos pequeños subcorticales. A menudo se encuentran lesiones en la parte profunda de la sustancia blanca frontal y en el centro oval. Más de 75% de los pacientes con demencia vascular subcortical exhibe anormalidades de la marcha. 2 de las características principales son menor balanceo de los brazos y postura encorvada. El síndrome clínico incluye cambios mentales, de grados variables, disartria, estado pseudovulvar, desinhibición emocional, aumento del tono e hiperreflexia en las extremidades inferiores. La hidrocefalia normotensa, comunicante, en los adultos se acompaña de un trastorno similar de la marcha. Otras características de la tríada diagnóstica, cambios mentales, incontinencia, pueden no presentarse en las etapas iniciales. La resonancia magnética nuclear demuestra crecimiento ventricular, un aumento en el vacío de flujo alrededor del acueducto, un grado variable de cambio en la sustancia blanca periventricular y opresión en la convexidad alta del cerebro, ensanchamiento desproporcionado de las fisuras de Silvio frente a los surcos corticales. Se requiere una punción lumbar o una prueba dinámica para confirmar la existencia de hidrocefalia. Las demencias neurodegenerativas y los tumores de los lóbulos frontales producen un cuadro clínico similar y se pueden distinguir de las vasculopatías y la hidrocefalia por medio de neuroimágenes. Marcha atáxica cerebelosa. Los trastornos del cerebelo tienen una repercusión importante en la marcha y el equilibrio. La marcha atáxica cerebelosa se caracteriza por una base de apoyo amplia, inestabilidad lateral del tronco, colocación errática del pie y descompensación del equilibrio al tratar de caminar sobre una base estrecha. La dificultad para mantener el equilibrio al girar es una de las primeras manifestaciones.
Los pacientes no pueden caminar en tándem de talón a dedo y muestran una oscilación troncal en la postura de base estrecha o en tándem. Manifiestan una considerable variación en su tendencia a caerse durante las actividades cotidianas. Las causas de la ataxia cerebelosa en los pacientes de edad avanzada incluyen apoplejía, traumatismo, tumores y enfermedad neurodegenerativa, lo que incluye atrofia de múltiples sistemas. Capítulo 432, y diversas formas de degeneración cerebelosa hereditaria. Capítulo 431. Una expansión corta en el sitio de la mutación del cromosoma X frágil, premutación de X frágil, se relacionó con la ataxia de la marcha en varones ancianos. El alcohol provoca ataxia cerebelosa aguda y crónica. En pacientes con ataxia por degeneración cerebelosa, la resonancia demuestra la extensión y la topografía de la atrofia cerebelosa. Ataxia sensitiva. Como se revisó antes, el equilibrio depende de información aferente de alta calidad proveniente de los sistemas visual y vestibular y de la propiocepción. Cuando esta información se pierde o degrada, se altera el equilibrio durante la locomoción y se produce inestabilidad. La ataxia sensitiva de la neurosífilis tabética es un ejemplo típico. El equivalente contemporáneo es el paciente con neuropatía que afecta las fibras grandes. La deficiencia de vitamina B12 es una causa tratable de pérdida sensitiva de fibras grandes en la médula espinal y el sistema nervioso periférico. La posición articular y la percepción de la vibración disminuyen en las extremidades inferiores. La bipedestación de estas personas pierde estabilidad cuando cierran los ojos, a menudo miran hacia sus pies cuando caminan y lo hacen en forma deficiente en la oscuridad. En el cuadro 23.2 se compara la ataxia sensitiva con la ataxia cerebelosa y el trastorno frontal de la marcha. Enfermedades neuromusculares. Los pacientes con enfermedades neuromusculares a menudo tienen una marcha anormal, en ocasiones como manifestación clínica inicial. Con la debilidad distal, neuropatía periférica, aumenta la altura del paso para compensar la caída del pie y la planta del pie puede chancletear en el piso durante la aceptación de peso, llamada marcha en estepaje. Los pacientes con miopatía o distrofia muscular típicamente manifiestan debilidad proximal. La debilidad del cinturón de la cadera puede causar un grado de oscilación pélvica excesiva durante la locomoción. La postura encorvada de la estenosis lumbar disminuye el dolor que provoca la compresión de la cola de caballo con la posición más erecta al caminar y simula en ocasiones a la enfermedad de Parkinson incipiente. Trastornos tóxicos y metabólicos. La toxicidad crónica por medicamentos y trastornos metabólicos altera la función motora y la marcha. Puede haber cambios en el estado mental y el examen revela asterixis o mioclonías. Se altera el equilibrio estático y estos pacientes fácilmente pierden el equilibrio. El desequilibrio es evidente en los nefrópatas crónicos y en pacientes con insuficiencia hepática, en quienes la asterixis altera el apoyo postural. Los sedantes, sobre todo los neurolépticos y las benzodiazepinas de acción prolongada, afectan el control postural e incrementan el riesgo de caídas. Es importante reconocer estos trastornos debido a que a menudo son tratables. Trastorno psicógeno de la marcha. Los trastornos funcionales, antiguamente psicógenos, son frecuentes en la práctica neurológica y el cuadro clínico a menudo involucra a la marcha. El sello distintivo de un trastorno funcional de la marcha es una discrepancia interna de déficits que es incompatible con un déficit neurológico. Por ejemplo, los giros raros de la postura con derroche de energía muscular, astasia-abasia, aparecen superficialmente inestables, pero en realidad requieren de un gran control postural. Las caídas son excepcionales y a menudo existen discrepancias entre los hallazgos de la exploración física y el estado funcional del paciente. Los movimientos excesivamente lentos, la marcha demasiado cautelosa y las fluctuaciones dramáticas con el tiempo mejoran con las distracciones, teniendo en mente que muchas otras enfermedades neurológicas orgánicas también son de naturaleza paroxística. No siempre existe un factor estresante o trauma precedente y su ausencia no excluye el diagnóstico de una enfermedad neurológica funcional. Los trastornos funcionales de la marcha son muy dramáticos y se deben distinguir de la lentitud y el retraso psicomotor que se observan en ciertos pacientes con depresión mayor. Estudio del paciente. Trastorno de la marcha de evolución lenta. Al analizar los antecedentes es útil preguntar sobre el inicio y la evolución de la invalidez. El comenzar a darse cuenta de una marcha inestable a menudo ocurre tras una caída. La evolución escalonada o la evolución súbita sugiere alguna enfermedad vascular.
El trastorno de la marcha puede acompañarse de sensación de urgencia para orinar e incontinencia, sobre todo en los pacientes con afección de la columna cervical o con hidrocefalia. Es importante analizar el consumo de alcohol y de medicamentos que afectan la marcha y el equilibrio. La información sobre el sitio derivada del examen neurológico es de utilidad para reducir la lista de posibles diagnósticos. La observación de la marcha brinda un sentido inmediato del grado de invalidez del paciente. Las marchas artríticas y antálgicas se reconocen mediante la observación, aunque pueden coexistir problemas neurológicos y ortopédicos. A veces se observan anomalías características, aunque las marchas defectuosas suelen tener un aspecto muy similar. La cadencia, pasos por minuto, la velocidad y la longitud del paso se registran cronometrando lo que tarda un paciente en recorrer una distancia establecida. El observar al sujeto mientras se levanta de una silla permite una valoración funcional adecuada del equilibrio. Los estudios de imágenes del cerebro brindan información en pacientes con un trastorno de la marcha no diagnosticado. La resonancia es sensible en las lesiones cerebrales de enfermedades vasculares o desmielinizantes y representa una prueba de detección sistemática satisfactoria para la hidrocefalia oculta. Los pacientes con caídas recurrentes corren el riesgo de un hematoma subdural. Muchos ancianos con dificultades en la marcha y en el equilibrio tienen anomalías de la sustancia blanca en la región periventricular y en el centro semioval. Si bien estas lesiones pueden ser un dato casual, una afección sustancial de la sustancia blanca finalmente repercutirá en el control cerebral de la locomoción. Trastornos del equilibrio. Definición, etiología y signos. El equilibrio es la capacidad de mantener el balance, un estado en el cual se neutralizan fuerzas físicas opositoras y se domina con las extremidades inferiores, la gravedad y la superficie de apoyo pese a las alteraciones externas. Los reflejos necesarios para mantener la postura erecta requieren de información proveniente de los sistemas cerebeloso, vestibular y somatosensorial. La corteza premotora y las vías corticoespinal y reticuloespinal moderan la información hacia los músculos axiales y proximales de las extremidades. Estas respuestas son complejas desde el punto de vista fisiológico y su representación anatómica no se conoce bien. Puede haber fallas a cualquier nivel que se manifiestan en forma de dificultad para mantener la postura en posición de pie y al caminar. La historia clínica y la exploración física permiten distinguir las causas de fondo del desequilibrio. Los pacientes con ataxia cerebelosa no siempre se quejan de mareo, pero hay una alteración visible en el equilibrio. El examen neurológico revela diversos signos cerebelosos. La compensación postural puede prevenir las caídas en etapas tempranas, pero siempre ocurren con la progresión de la enfermedad. El avance de la ataxia neurodegenerativa a menudo se mide por el número de años hasta la pérdida de la ambulación estable. Los trastornos vestibulares, capítulo 19, tienen 3 categorías de síntomas y signos. 1. Vértigo, la apreciación subjetiva o ilusión de movimiento. 2. Nistagmo, movimiento ocular involuntario. Y 3. Equilibrio deficiente en la bipedestación. No todos los enfermos tienen todas las manifestaciones. Los individuos con deficiencias vestibulares relacionadas con fármacos ototóxicos no manifiestan vértigo ni nistagmo, pero su equilibrio se altera al ponerse de pie y caminar y el enfermo no puede ambular en la oscuridad. Se dispone de estudios de laboratorio para analizar las deficiencias vestibulares. Las deficiencias somatosensitivas también producen desequilibrio y caídas. Suele haber una sensación subjetiva de equilibrio inseguro y temor a las caídas. El control de la postura se ve alterado por el cierre de los ojos, signo de Romberg. Estos pacientes también tienen dificultad para ambular en la oscuridad. Un ejemplo espectacular es el enfermo con neuropatía sensitiva subaguda autoinmunitaria, a veces un trastorno paraneoplásico, capítulo 90. Las maniobras compensadoras permiten a estos pacientes caminar prácticamente sin que tengan la capacidad de la propiocepción, pero la tarea requiere una vigilancia visual activa. Los individuos con trastornos del equilibrio a un nivel más alto tienen dificultades para mantener el equilibrio durante las actividades cotidianas y pueden presentar caídas. No se percatan bien de su alteración en el equilibrio. Los enfermos que reciben sedantes también encajan en esta categoría. Caídas. Las caídas son frecuentes en los ancianos. Cada año el 33% de la población de personas mayores de 65 años sufre una caída. Esta cifra es aún mayor en residencias de ancianos y hospitales. Los ancianos no solo tienen mayor riesgo de caer, sino también es más probable que sufran complicaciones graves por otras comorbilidades médicas como osteoporosis.
Las fracturas de cadera provocan hospitalización, muchas veces internamiento en una residencia para ancianos y se acompañan de un mayor riesgo de mortalidad en el año siguiente. Algunas caídas ocasionan daño cerebral o lesiones de columna y muchas veces para el paciente es difícil proporcionar la historia clínica de la misma. En los últimos 10 años se ha duplicado la proporción de lesiones medulares por caídas en personas mayores de 65 años de edad, quizá al aumentar la actividad en este grupo de edad. En otras caídas, en las que la persona permanece en el piso durante un tiempo prolongado, las fracturas y lesiones del sistema nervioso central son muy preocupantes. Por cada persona con discapacidad física, existen otras cuya independencia funcional se encuentra limitada por ansiedad y temor a caer. Casi 20% de los ancianos limita voluntariamente su actividad por miedo a caer. Al dejar de caminar, la calidad de la vida disminuye y el índice de morbimortalidad aumenta. Factores de riesgo para caídas. Los factores de riesgo para caídas pueden ser intrínsecos, por ejemplo, trastornos de la marcha y el equilibrio, o extrínsecos, por ejemplo, polifarmacia y factores ambientales. Algunos factores de riesgo se pueden modificar. La presencia de factores de riesgo múltiples aumenta considerablemente el riesgo de caer. En el cuadro 23.3 se resume un metaanálisis de estudios prospectivos que establecieron los principales factores de riesgo para caídas. La polifarmacia, el empleo de 4 o más fármacos que se venden con receta, también se ha identificado como factor de riesgo importante. Valoración del paciente con caídas. La estrategia más productiva es identificar de manera prospectiva al paciente de alto riesgo, antes de que se produzca una lesión grave. Cuando menos cada año se debe interrogar a los adultos que viven en la comunidad sobre sus caídas. La prueba cronometrada de levántate y camina consiste en cronometrar al paciente mientras se pone de pie desde la posición sedente, camina 3 metros, gira y se sienta de nuevo. Los pacientes con antecedente de haber sufrido caídas o aquellos que necesitan más de 12 segundos para concluir la prueba de levántate y camina cronometrada, tienen un riesgo elevado de caer y se deben someter a una valoración más detallada. Anamnesis. La anamnesis relacionada con la caída a menudo es problemática o incompleta y muchas veces es difícil establecer en retrospectiva el mecanismo de fondo o la causa. Se debe preguntar al paciente sobre cualquier factor incitador, incluidos girar la cabeza, ponerse de pie, o síntomas prodrómicos como mareo, vértigo, síntomas presincopales o debilidad focal. También se deben conocer la movilidad basal y las enfermedades asociadas. Los pacientes con riesgo particular son aquellos con cambios mentales o demencia. Se revisan los fármacos, prestando especial atención a los neurolépticos, benzodiazepinas, antidepresivos, antiarrítmicos y diuréticos, los que aumentan el riesgo de sufrir caídas. Es igual de importante distinguir a las caídas mecánicas, que son las producidas al tropezarse o resbalarse, secundarias de factores puramente extrínsecos o ambientales de aquellas en las que contribuye un factor intrínseco modificable. Las caídas recurrentes a veces indican la presencia de un trastorno de la marcha o el equilibrio. Las caídas con pérdida del conocimiento, síncope, convulsiones, se deben someter a una valoración cardíaca o neurológica más completa y las acciones correspondientes, capítulos 18 y 418. Aunque muchas veces el relato del paciente sobre un cambio en el estado de vigilia es poco confiable. Exploración física. La exploración física del paciente que sufre una caída debe incluir la exploración cardíaca básica, que comprende la presión ortostática si lo indica la historia clínica y la observación de cualquier anormalidad ortopédica. Durante el interrogatorio es fácil valorar el estado mental del paciente. El resto de la exploración neurológica comprende agudeza visual, fuerza y sensibilidad en las extremidades inferiores, tono muscular y función cerebelosa, prestando especial atención a la marcha y al equilibrio como ya se describió en este mismo capítulo. Tipos de caídas, descripción del incidente. La descripción de la caída ofrece más información sobre la causa de fondo. Aunque no haya una nosología estándar de las caídas, es posible que surjan algunos patrones clínicos comunes y proporcionen indicios. Ataques por caída y caídas por colapso. Los ataques por caída son caídas por colapso súbito sin pérdida del conocimiento. Los pacientes que colapsan por falta de tono postural presentan un desafío diagnóstico. Es posible que los pacientes refieran que sus piernas solo se vencieron debajo de ellos, o que se colapsaron como bulto. Es posible que el síncope o la hipotensión ortostática sean factores en estas caídas.
En casos raros hay causas neurológicas, pero comprenden convulsiones atónicas, mioclono y hay un quiste coloidal del tercer ventrículo que causa obstrucción intermitente del agujero de Monro, provocando hidrocefalia obstructiva aguda. Un detonador emocional sugiere cataplejía. Aunque las caídas por colapso son más frecuentes entre gente de edad avanzada con factores de riesgo vasculares, no deben confundirse con los ataques isquémicos vertebrovasculares. Caídas súbitas. Algunos pacientes mantienen el tono en los músculos que soportan la gravedad, pero caen como el tronco de un árbol, como si las defensas posturales se desactivaran. Algunas causas son patología cerebelosa y lesiones del sistema vestibular. Las caídas súbitas constituyen una característica incipiente de parálisis supranuclear progresiva y una característica tardía de la enfermedad de Parkinson avanzada una vez que aparece la inestabilidad postural. Las lesiones talámicas que provocan inestabilidad del tronco, astasia talámica, también contribuyen a este tipo de caída. Bloqueo de la marcha. Otro tipo de caídas en la enfermedad de Parkinson y trastornos relacionados son las causadas por bloqueo de la marcha. Los pies quedan fijos en el suelo y el centro de masa continúa en movimiento, lo que causa pérdida del equilibrio de la que el paciente tiene dificultad para recuperarse. Esta secuencia de fenómenos puede producir una caída hacia adelante. De igual manera, los pacientes con enfermedad de Parkinson y marcha festinante pueden percibir que sus pies son incapaces de mantener el paso y caen al frente. Caídas relacionadas con pérdida sensitiva. Los pacientes con deficiencias somatosensitivas, visuales o vestibulares son proclives a las caídas. Son personas que tienen una dificultad particular para moverse con iluminación escasa o caminar en piso irregular. A menudo refieren pérdida subjetiva del equilibrio, aprehensión y temor a caer. Estos pacientes tienen una respuesta notable a la rehabilitación, debilidad y fragilidad. Los pacientes que carecen de fuerza en los músculos que contrarrestan la gravedad tienen dificultad para levantarse de una silla. Se cansan con facilidad al caminar y tienen dificultad para mantener su equilibrio después de una perturbación en este. A menudo son incapaces de levantarse después de caer y deben permanecer en el piso por mucho tiempo hasta que llega la ayuda. El desacondicionamiento de este tipo a menudo es tratable. El entrenamiento de fuerza mediante resistencia aumenta la masa y fortaleza musculares, aún en personas mayores de 80 a 90 años. Tratamiento. Intervenciones para reducir el riesgo de caídas y lesión. Deben hacerse esfuerzos para definir la causa del trastorno de la marcha y el mecanismo subyacente a las caídas para cada paciente individualmente. Es preciso valorar los cambios ortostáticos en la presión sanguínea y el pulso para mejorar la seguridad. Asimismo, por seguridad, se debe valorar al paciente mientras se levanta de una silla y camina. Es posible que haya un tratamiento específico una vez que se establece un diagnóstico. A menudo se recomienda una intervención terapéutica para pacientes ancianos con riesgo sustancial de caídas, incluso si no se identifica alguna enfermedad neurológica. Una visita domiciliaria para buscar peligros ambientales es de utilidad. Pueden recomendarse diversas modificaciones para mejorar la seguridad, como mejorar la iluminación y la instalación de barras de sujeción y superficies antiderrapantes. Las intervenciones para rehabilitación buscan mejorar la fuerza muscular y la estabilidad y mejorar la resistencia del paciente a la lesión. El entrenamiento de fuerza con resistencia de alta intensidad con pesas o máquinas ayuda a mejorar la masa muscular, incluso en ancianos frágiles. Las mejoras obtenidas en la postura y marcha deben traducirse en un menor riesgo de caídas y lesión. El entrenamiento para el equilibrio sensorial es otra estrategia para mejorar la estabilidad. Es posible obtener ganancias mensurables con pocas semanas de entrenamiento y los beneficios se mantienen por 6 meses con un programa de ejercicio en casa de 10 a 20 minutos. Dicha estrategia es muy exitosa en pacientes con trastornos del equilibrio vestibulares y somatosensitivos. Se demostró que un programa de ejercicio Tai Chi reduce el riesgo de caídas y lesión en pacientes con enfermedad de Parkinson.